Querido auditorio, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Es un placer mantenernos en sintonía con ustedes. Hoy vamos a platicar de un tema muy importante que es la reforma a la ley antilavado. Y me permito presentar rápidamente a nuestros invitados de lujo que tenemos el día de hoy. Mi querido amigo Miguel Ángel Morales Rodríguez, mil gracias por aceptar la invitación. Pues muchas gracias a ti, Abraham, y aquí al público por invitarnos de nuevo, y vamos a estar cuantas veces nos inviten con todo el gusto. Muchísimas gracias. Y también tenemos el licenciado maestro Edmundo Romero Lázaro. Mil gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Estoy feliz de compartir micrófonos contigo, con Miguel, dos muy buenos amigos, y vamos a darle. Eso. Que es mole de olla, así es, que también próximamente lo estaremos vendiendo. Y bueno, pues se da la reforma a la ley antilavado 16 de julio de 2025, fecha muy particular porque viene no nada más la reforma a la ley antilavado como tal, sino el artículo 400 en materia del Código Penal y otra serie de decretos que dan entrada, por ejemplo, a la ley de Guardia Nacional, temas de inteligencia. O sea, amigos, tenemos ese día como una fecha importante y bueno, pues ya le iremos viendo en materia fiscal, en materia de inteligencia, en materia de lavado. ¿Por qué se da esta situación? ¿Por qué tenemos una necesidad, pero por qué se modifica? ¿Por qué la autoridad decide hacer los ajustes o estos ajustes a la ley antilavado? ¿Qué pasó por ahí? ¿Qué nos movió? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se dio? Claro, obedece a la agenda política que tiene México en el mundo. Al ser miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, tenemos que adaptar en nuestras leyes las famosas 40 recomendaciones, que son los estándares internacionales para la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. De ello viene todo el tema de prevención del lavado de dinero en instituciones financieras y evidentemente también en las actividades vulnerables, pero como se le conocen internacionalmente, las actividades y profesiones no financieras designadas, o por sus siglas, APNFDs. Pues México, desde el 2012, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, tenemos nuestra famosa ley antilavado, que es importante mencionar que únicamente regula a los sujetos obligados no financieros, ¿no? Si bien tiene un nombre muy padre que es la ley antilavado, no va a regular toda la prevención del lavado de dinero en México, ¿no? Sino que el sistema financiero va a ser regulado por las leyes que tienen que acatar cada una de las instituciones. Entonces, en este sentido, pues la famosa LFPORPI por sus siglas, o Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Toma agua porque hay aire, porque sí está muy larga como la cuaresma. Ajá. Sí, pues ella nada más va a regular las obligaciones mínimas que tendrán en materia, las famosas actividades vulnerables, que entre ellas podemos listar juegos con apuestas, cheques de viajero, compra y venta de relojes, joyas preciosas, obras de arte, entre otras, ¿no? Los criptoactivos. Claro, y justamente viene esta reforma a dar más obligaciones a estos sujetos obligados, justamente para que haya un mejor régimen de prevención. Y recordemos, ahora que hablas de inteligencia, pues la unidad de inteligencia financiera, que es quien va a identificar estos delitos o a las personas que los están cometiendo, va a trabajar con base en la información que se genere por parte de las actividades vulnerables y de las instituciones financieras. Ok, entonces, bueno, esas primeras razones. ¿Hay otras razones, maestro, que pudieran enumerarse? Hay un conjunto de varias, ¿no? Porque incluso mucha gente comenta, todo lo que está pasando con Estados Unidos y estas situaciones con estas instituciones financieras que se dieron este año, seguramente ya nos vinieron a regañar y por eso. La realidad es que no del todo. Como lo comenta Edmundo, nosotros al pertenecer a GAFI, pues tenemos que cumplir con ciertas dinámicas y la adecuación de nuestras leyes. Y lo que estuvo sucediendo también fue que estábamos básicamente o casi reprobados. Es decir, de estas 40 recomendaciones, lo que hace el GAFI es verificar que las estés implementando, ¿no? O sea, no nada más que estés yendo al club a pasártela bien cuando realmente no estás cumpliendo con tus obligaciones, ¿no? En este caso, México estaba pues pasando de panzazo, y esto viene desde el 2018, o sea, ya son prácticamente 7 años desde esta evaluación. Y también porque eso empezaba a permear en el sentido de que las actividades vulnerables, que son negocios comunes,
no estaban cumpliendo, que es lo que comenta Edmundo. Muchas veces nos centramos en que la prevención del lavado de dinero es única y exclusivamente actividades financieras, ¿no? Instituciones, bancos, OFOMES, OFIPOS, etcétera, etcétera. Cuando la realidad es que el mayor flujo a veces pasa inicialmente por las actividades vulnerables. Indiscutiblemente va a pasar por el sistema financiero, pero donde empieza todo es en la actividad económica, es decir, la construcción de bienes inmuebles, actividades profesionales, por ejemplo, como el tema de los notarios, las donaciones, la venta de joyas, los casinos, los sorteos, o sea, todo eso no estaba tan vigilado. Y de cierta forma esta ley básicamente lo que hace es endurecer ciertas cuestiones como ya responsabilidades penales, por ejemplo, que vamos a hablar más adelante, disminuir umbrales con la finalidad de que los sujetos obligados cada vez presenten avisos más rápido para poder tener información de manera más pronta y no menos importante, cumplir. Es decir, que nos veamos a nivel internacional como un país que está cumpliendo con lo que dijo que iba a cumplir al ser parte de este tipo de grupos, ¿no? Porque veámoslo desde un punto de vista ordinario, ¿no? Como cualquier persona que entre a un club. No quiere ser el negrito en el arroz, ¿no? A veces por cuestiones económicas quizá no puedes traer la misma ropa que todos o las mismas raquetas que todos, pero por lo menos cuidar cierto perfil, que es lo que te piden cuando entras a un club, por ejemplo. En este caso, al ser parte de Gafi, pues tienes que tener estas adecuaciones. Entonces México andaba ahí tambaleando en esa situación, ¿no? Ok, y entonces los últimos eventos pues ayudaron, empujaron, ¿no? A que... Sí, fue una forma como de, a ver, pues por eso te pasó, precisamente, o sea, fue una especie de llamado de atención. Ok. Claro, y es importante mencionar que esta reforma se viene trabajando desde hace muchos años. No es algo que haya salido hace un año o hace un par de meses. Desde el 2016, que fue la cuarta evaluación mutua en el país, ya se venía visualizando cambios en esta ley justamente porque incumplíamos en las recomendaciones a las que se refieren las APNFs. También quisiera agregar que aquí en México conocemos a las actividades vulnerables como el listado que da el artículo 17 de la ley, ¿no? Esas actividades que se listan en las 16, ahora 17 fracciones con esta bis que se añadió, pero en otros países lo que hacen es no tener un catálogo de giros o actividades que van a ser catalogadas como vulnerables, sino que puede ser cualquier actividad independientemente del giro, pero si supera ciertos umbrales de ingreso, automáticamente se va a volver sujeto obligado. Eso obedece justamente a las recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones lo que te va a decir, pues lo mínimo que tienes que hacer es esto. Si tú quieres hacer más, lo puedes hacer sin ningún problema, pero no puedes hacer menos. Ok, entonces hay que acatarse a las nuevas reglas, que esa es también una preocupación de nuestros amigos, ¿no? En la presentación de avisos, en los umbrales, incluso agradecemos al legislador que ya se tomó el tiempo para poder hacer el ajuste, porque antes decía hasta salarios mínimos. Ahora sí ya dice más, digo, pecata minuta, pero importante para nuestros amigos que a lo mejor no están tan familiarizados. Bueno, más allá de eso, decías, los umbrales y también los avisos, o sea, va a tener información más profunda, ¿no? Más de inteligencia, más cercana para la interpretación. Entonces, bueno, ¿qué cambios se dan en la ley? ¿Qué es lo que ocurre con la ley? En esta publicación, ¿qué movimientos hace la autoridad? Claro, como lo comentábamos al principio, pues da más obligaciones a los sujetos obligados, ¿no? Las actividades vulnerables, como lo puede ser el añadir que la obligación de un enfoque basado en riesgos, tema de auditoría, ¿no? Que es algo nuevo en las actividades vulnerables. También la capacitación que se le tiene que dar al personal. Bueno, también temas del beneficiario, que más adelante vamos a hablar con Miguel, pero a mi parecer, si bien faltan las reglas para comprender cómo se van a manejar estos temas, siento que vienen a mejorar el régimen de prevención, porque si bien pues, las actividades vulnerables tenían obligaciones, pues, la más grande era presentar los avisos, ¿no? Avisos o informes a la unidad de inteligencia financiera. Ahora ya va a tener otras obligaciones que si bien va a tener un peso económico, pues también va a apoyar a que haya un mejor ambiente de
de prevención en el país. El que ya todo el personal de la institución, o bueno, de la entidad esté capacitado puede ayudar, porque va a ser más fácil detectar ciertas operaciones atípicas que pueden estar relacionadas con algún delito. Ok. Entonces, decías, recapitulando, enfoque basado en riesgos, tema de auditoría, tema pero al final del día, el abogado, aquí como el maestro, pues tienen que estar familiarizados, tienen que estar cercanos. La capacitación. Ahora, ¿me voy a capacitar así como con cualquiera o veo Ahí en YouTube y TikToks? en TikTok, ¿no? Con Exacto. nosotros. Claro, nos vemos en el TikTok. Así es. No, justamente... Es parte, ¿no? Es parte. Sí, es Sí. parte. O sea, evidentemente estamos en un mundo muy moderno que puedes abrir el celular y ya estar capacitándote desde temas de, oye, pues, ¿cómo puedo adiestrar a mi perrito? Hasta, oye, ¿cómo puedo presentar la declaración anual? Que por ahí puedes llegar a ser un poco debatible, pero existe. ¿No? Bueno, en el sector financiero ya estaban estas obligaciones, ¿no? No son nuevas en México, todo lo que se mencionó se agregó a la ley y justamente faltan las reglas, pero en el sector financiero para capacitarse se tendría que hacer por una persona certificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. De hecho, emite guías la comisión justamente en temas de capacitación, porque se va a necesitar un programa de capacitación y difusión elaborado por el oficial de cumplimiento y aprobado por el Comité de Comunicación y Control en caso de contar con uno. La capacitación tendrá que ser por una persona certificada y tendrá que emitir constancias de capacitación que tiene que seguir los lineamientos, ¿no? O sea, no va a ser como una constancia X. Evidentemente se puede hacer por cualquier programa de edición, pero tiene que tener información de quién capacitó y quién fue capacitado, puestos, número de certificado, etcétera. Entonces es una formalidad, ¿no? Esperemos que en actividades vulnerables sea algo parecido, porque tenemos en el mercado dos certificaciones, ¿no? La de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para oficiales de cumplimiento y auditores externos o internos del sector financiero, pero también llegó hace poco la certificación de la Unidad de Inteligencia Financiera que va enfocada justamente a las actividades vulnerables. Esperemos que esta certificación no sea solo de una estrellita, un papelito más, sino que venga a fortalecer el régimen. Y se tiene que actualizar constantemente. O sea, a lo mejor capacito a mi personal este año y el otro año voy a tener que volverlo a hacer, ¿no? O sea, claro. Tendré que actualizarlo. Entonces, bueno, pues muy bien. Y luego el tema de beneficiario final y beneficiario controlador. Pues bueno, quiero enfocarme por lo menos en estas dos más importantes adecuaciones o modificaciones. En el caso de el beneficiario final o beneficiario controlador, ya existía en la ley antilavado. Sin embargo, lo que hicieron fue adecuarla y armonizarla con lo que venían manejando desde el 2022 en el Código Fiscal de la Federación respecto al beneficiario controlador, que palabras más, palabras menos en el Código Fiscal se establecía como regla general quien tuviera, por ejemplo, participación accionaria con más del 25% en la persona moral, ¿no? Ya se consideraba un beneficiario controlador. En la ley antilavado entonces se consideraba que quien tuviera más del 50%. Es decir, el 50 más 1, que se conoce coloquialmente quien tiene control de la empresa. Sin embargo, se homologó, se armonizó, ¿para qué? Para que ya fuera más fácil identificarlo. ¿Esto qué implica? Pues evidentemente que muchas personas morales posiblemente ya tengan que identificar, y en este caso por la reforma enviar a través del sistema de Secretaría de Economía, quiénes son sus beneficiarios controladores. Si bien ya los tenían identificados y en expedientes con la reforma fiscal que se dio en el Código Fiscal de la Federación, ahora ya no solo los tienen que tener identificados y en sus expedientes, sino tienen que mandar los avisos. ¿Qué es el beneficiario controlador? ¿Qué se busca? ¿Y cuál fue la adecuación más importante? Y vamos a ponerlo en un ejemplo de algo que sucede en otros países, ¿no? Llega un empresario importante o un político, porque también es una de las adecuaciones, los personajes o políticamente expuestos, llega, quiere hacer un negocio, quiere construir, quiere invertir, pero da la casualidad que él no aparece en actas. De repente, a lo mejor él es el que recibe un usufructo vitalicio,
o de pronto alguien renta en nombre de él, o hay una empresa que utiliza a nombre de eso. Entonces, ¿qué es lo que busca el beneficiario controlador o esta figura? Específicamente que quien sea actividad vulnerable identifique, por ejemplo, un arrendador de un bien inmueble, identifique, consulte y confirme quién va a ser el que va a beneficiarse verdaderamente de eso, si son 1, 2 o varios. O bien, si en su caso hay un tercero que es el que lo vaya a utilizar. Como te digo, en estas situaciones que pasan en otros países donde a lo mejor mandan al chofer a firmar el contrato de arrendamiento y termina viviendo ahí la esposa de un empresario o de un político, ¿no? Que eso sucede en otros países. Entonces, básicamente lo que queremos aquí en México es empezar a prever ese tipo de situaciones. Por lo tanto, el sujeto obligado tiene esa obligación y no solo va a tener una obligación, como tú lo mencionabas, de la capacitación, de el enfoque basado en riesgos, que ahorita hablamos de eso, y de lo del beneficiario controlador, sino que tiene, como se conoce en el área fiscal, tienes que acreditarlo de manera material. Es decir, ¿cómo lo identificaste? Si no tiene un u otro beneficiario, que la negativa o la no hay esté documentada, que le preguntaste, o sea, que tú hiciste todas las diligencias necesarias para cumplir y que en su caso, si llegara, por ejemplo, una verificación, oye, ¿le preguntaste a este cliente? Sí, le pregunté. ¿Y qué te dijo? No, pues que no. Ah, no se puede quedar ahí, ¿no? O sea, todo eso se tiene que documentar. Entonces, todo este tipo de cosas que van a suponer para la actividad vulnerable principalmente, pues más trabajo. Claro. ¿Cuál puede ser uno de los principales problemas? No tanto el trabajo y lo tedioso que pudiera llegar a ser, sino que la mayoría de las actividades o actividades económicas que pueden ser actividades vulnerables no saben que son actividades vulnerables. Es decir, hay personas que venden carros como actividad habitual o profesional en el tianguis de autos y creen que porque no son una concesionaria como Volkswagen o Ford, no tienen obligación de presentar avisos. O por ejemplo, alguien que renta inmuebles, ¿no? Dice, no, pues es que yo solo rento a ciertas personas, pero también tienen algunos inmuebles de características importantes y no presentan avisos, ¿no? Porque dicen, es que yo ni siquiera estoy dado de alta en el SAT y me pagan en efectivo. Entonces, precisamente eso es lo que se busca mitigar. Y lo que comentaba Edmundo, el enfoque basado en riesgos, tenemos que implementarlo. Bueno, ¿cómo? Básicamente ahorita la ley todavía no lo establece o no lo establece porque eso va a ser a través de reglas de carácter general que todavía no se emiten y la autoridad tiene 12 meses para emitirlas. Sin embargo, ¿qué es esto? Porque ya se viene viendo desde instituciones financieras y ya lo viene uno conociendo, por lo menos que está en la materia. Y vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo, algo muy burdo. Un niño en una casa. ¿Cuál es su principal actividad? Divertirse y jugar. Tiene diversos juguetes. Con relación a esos juguetes, los papás a lo mejor pueden hacer precisamente un enfoque, un manual, decir, a ver, con los juguetes que son tus carritos, que son tus muñecos de acción, puedes jugar en tu cuarto. ¿Por qué? Porque no hay ningún riesgo de que te vaya a pasar algo, de que vayas a romper algo. Pero la pelota, esa sí se juega afuera. Y el dron, ese se vuela en el patio. Entonces, ¿aquí qué fue lo que hiciste? Identificar, con base en lo que está haciendo el niño, con qué interactúa. Y con relación a con lo que interactúa, empiezas a clasificar el riesgo que pudiera generar, no solo para él mismo, que se pudiera lastimar, sino que pudiera generar una afectación a terceros. Entonces, eso básicamente es lo que va a tener que hacer cualquier actividad comercial que sea una actividad vulnerable. ¿Cuál es el problema en esto? Que hay actividades que por X o Y razón, no sé, la pandemia, los corrieron, los despidieron como haya sido, empezaron un negocio y de pronto ahorita le dices, oye, ¿cuál es tu actividad principal? No sé, la verdad es que pues lo que caiga y ahí vamos agarrando, entonces... Voy vendiendo, comprando y haciendo, ahí ¿no? también es el problema, ¿no? De que de repente van a hacer, ¿cómo hago un enfoque basado en riesgo? Si no sé cuál es mi ingreso importante, porque tengo esto, como tú dijiste, vendo birria, vendo micheladas, vendo esto, vendo lo otro, cuál es sí, cuál no. Entonces, vendo carros, rento un cuarto, ¿no? Eso va a ayudar a que ya la actividad económica en México empiece a formalizarse, esperemos. Pero también considero que así como la autoridad va a empezar a poner la lupa y el ojo más en el contribuyente o el usuario o la actividad vulnerable, que nos ayude. ¿En qué sentido? Pues en brindar programas de capacitación, que haga mucha difusión respecto a eso para que la gente se quite esto de que, ay, ley antilavado, es que ese es lugar que solo aceptan efectivo, seguramente lavan dinero.
Bueno, sabemos que no en realidad, Claro. sino que ya la gente sí empieza a darse cuenta que tenemos obligaciones todos los mexicanos y que tenemos una actividad económica en México. Así es, todos tenemos que cuidarnos, ¿no? Al final del día, no está nada más la autoridad es muy importante que precisamente en el trabajo de supervisión, en el trabajo incluso de la judicialización y de la imposición de penas a quienes realmente cometan alguna situación. Y los demás, como ciudadanos, ayudar a la autoridad por un lado, pero también encontrarlo como un área de oportunidad, ¿no? Sí. Disciplina, organización, ¿no? Sí, complementando el ejemplo del maestro Miguel, Sí. El enfoque basado en riesgos es importante, ¿no? Y el ejemplo que da está muy, muy padre porque nos va a dar como la pauta de un ejemplo burdo, pero cómo podemos explotarlo a nivel profesional, ¿no? Decía Miguel, oye, pues el niño que juega en su cuarto, ahí están mitigando riesgos, ¿no? Que no juegues con la pelota. ¿Qué riesgo mitigas? Que rompa algo. Pero también hay unos riesgos más grandes, ¿no? Los riesgos se pueden medir por la probabilidad y el impacto. Otro riesgo puede ser, oye, estoy mitigando el riesgo de que te secuestren y lo digo así porque prevención de lavado de dinero al final del día son delitos precedentes y son delitos de trata de personas, tráfico de armas, narcotráfico, prostitución, pornografía. Pero bueno, regresando al ejemplo, que secuestren al niño, ¿no? Yo mitigo el riesgo de que te secuestren o que tú juegues en tu cuarto, ¿no? Y el enfoque basado en riesgos va acorde a tu apetito de riesgo, ¿no? Mientras mayor sea el riesgo, pues más recursos vas a invertir en ello. Mientras menor sea el riesgo, pues menos recursos vas a invertir, pero no significa que lo vas a dejar pasar de largo, ¿no? Vas a encontrar la manera para adaptar los controles y mitigarlo. Igual, sobre el beneficiario controlador, ya se han hecho cambios, ¿no? Desde que se empiezan a platicar, desde los cambios en el código. Ahora ya vienen cambios en la LFPORPI. Pero vamos a encontrar más adelante más cambios, todavía más cambios. La recomendación 22 de Gafi y los grupos internacionales te dicen que tienen que existir padrones donde puedas identificar rápidamente a los beneficiarios, a los dueños de las personas físicas dueñas de las personas morales. En Latinoamérica ya encontramos casos, por ejemplo, en Colombia, que tienen algo que se le conoce como RUP, que es el Registro Único de Beneficiarios Finales. Todas las empresas, todas, tienen la obligación de reportar el beneficiario a la DIAN. La DIAN es como el SAT, pero allá en Colombia. Y tienen un padrón. Aquí en México se quedó ahora en cómo lo tienes que identificar y guardarlo como parte de tu contabilidad y en cuanto lo requiera el SAT, lo entregarás. Pero en otros países ya se está entregando esta información y nosotros vamos hacia allá. Y que en ese sentido creo que es importante que nuestros amigos vayan preparando sus documentos de beneficiarios finales, beneficiarios controladores, porque muchos están esperando hasta que se los requieran. Y a veces la información es tan particular que no les va a dar tiempo 6 días, una semana, 15 días para recabarla. O sea, a lo mejor te pregunto tu nombre y me va a decir aquí el maestro Miguel, pues sí me llamo Miguel Ángel Morales Rodríguez. Pero ¿y sus alias? Todos sus apodos, sus domicilios, ¿no? Domicilio fiscal, sus sucursales. En el caso del maestro Edmundo, también sus alias, sus empresas, y luego las diferentes casas, ¿no? Donde tiene, a lo mejor sí es ministro de culto, ¿no? La casa, la casa parroquial y la casa más pequeña, y va teniendo así una serie de información que va a ser importante para las diferentes autoridades, no nada más la fiscal, que eso hay que tenerlo en cuenta, que no nada más la fiscal, que pudiera venir un tema de fiscalización, por supuesto que sí, pero bueno, habrá que estar pendiente. Y precisamente tiene que ver con lo fiscal, antes de irnos al corte. Es inherente, o sea, una cosa es prevención de lavado de dinero y otra cosa es fiscal, ¿no? Son profesionistas completamente distintos con un perfil pues similar, pero las actividades que realizan al final del día son un poco distintas. ¿Qué sucede?
que al final del día lo fiscal sí compete para la prevención del lavado de dinero, porque al identificar a los clientes o usuarios, evidentemente tenemos que apoyarnos de cierta documentación viable, ¿no? Y confiable, como lo pueden ser los documentos que se generan a través de las autoridades fiscales. Declaraciones, ya sean provisionales, anuales, tus constancias de situación fiscal, hasta la opinión de cumplimiento, justamente ¿para qué? Para validar la situación del contribuyente, en este caso del cliente, y analizar las posibles alertas que se puedan generar, saber cuál es la razón de negocio de las operaciones que se están llevando a cabo, para validar si las alertas o que se están generando pues pueden obedecer a posibles operaciones inusuales o sospechosas que deberían de ser avisadas a la unidad de inteligencia financiera. Ok, y ahorita regresando al corte platicamos el tema de razón de negocio porque ya tiene otra connotación, ¿no? También. Y bueno, antes de ir al corte también, saludos, ya tenemos, muchas gracias a nuestros amigos que nos están viendo y escuchando. Tenemos de Edith Leticia, muchas gracias, saludos hasta allá, hasta Cuernavaca. Muchas gracias por estar con nosotros. También de la doctora Milla, que nos hace favor de ver y escuchar. Y dice, como siempre, un tema fundamental para la pequeña y la gran empresa. Sí, porque también no es nada más para las grandes empresas. Ese es un tema que a todos nos compete. Luego, también le mandan saludos aquí el maestro Edmundo M. Rodríguez. Saludos, profe. Luego también le mandan saludos a Arely y Jacqueline Bravo. Buenos días y gracias por abordar este tema y generar conciencia, que de repente no lo tenemos en el radar, pero hay que precisamente no nos vaya a llegar la multa, ¿no? No nos vayan a congelar nuestras cuentas. Estrella Solano también, buen día. Y luego aquí precisamente, y con eso vamos a regresar ahorita de el corte, y nos hacen dos preguntas. Además del beneficiario controlador y aumentar el umbral, ¿qué otras reformas? Ok, ahorita las vamos a ir viendo. Y que le mencionemos algunas otras leyes, ya habíamos mencionado algunas, pero ahorita las vamos a puntualmente a señalar. Además de la ley antilavado, ¿qué otras leyes o disposiciones legales se necesitan conocer? Porque ya decían la ley antilavado, el código fiscal, el código penal, se necesitan conocer para cumplir con este tema. Y bueno, pues también nos da las gracias. Saludos desde Los Mochis, también Jorge Camp, saludos desde Los Mochis, muchos saludos y regresamos ahorita en un momento. No se vayan, estamos hablando de la reforma de la ley antilavado. Querido auditorio, estamos de vuelta, estamos platicando de la reforma a la ley antilavado que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio del 2025. Tenemos dos preguntas, una que la primera, razón de negocio, y ahora se está transformando a... Relación de negocios. Relación de negocios, o sea, más allá de la transformación de la palabrita, ¿qué implica? ¿Y cómo lo podrá demostrar nuestros amigos? ¿Cómo le van a hacer? Pues bueno, por ejemplo, con lo que comentabas hace rato, la relación que pudiera llegar a tener lo fiscal con lo antilavado. Básicamente lo que buscan cualquiera de estas dos figuras es precisamente identificar simulaciones. Por ejemplo, en el caso de lo fiscal, la razón de negocios, lo que se busca es que tenga verdaderamente esta connotación de un beneficio y que vaya relacionado, por ejemplo, con el objeto social de la empresa o de la persona física que está brindando o recibiendo el servicio. Es decir, que tenga concordancia la actividad económica con el servicio o la enajenación de lo que sea con ello, ¿no? ¿En qué sentido? Una vez puse un ejemplo en cuestión de deducciones, ¿no? Yo soy abogado que de pronto hago contenido y quise deducir harina, huevos, leche y merengue. Nada tiene que ver. ¿Qué razón de negocios podría llegar a tener eso? Deduciblemente, ¿qué tiene que ver? Ah, es que ¿sabes qué? Hicimos un comercial para una panificadora, entonces tuvimos que hacer el pastel y haciendo el pastel fuimos explicando el proceso de fiscalización y ahí está el video.
Ok. O quise deducir un refri, ¿no? ¿Y el refri qué tiene que ver? Pues es que hicimos un video de contenido de congelamiento de cuentas bancarias. Ok. Eso básicamente es lo que se trata de atacar con el tema de la razón de negocios en el Código Fiscal, explicándolo con estos ejemplos tan burdos, ¿no? Pero que no sea una mera simulación, porque a lo mejor... Exacto, que se pueda demostrar, porque eso es lo que se busca, que no se simule. En el caso de la relación de negocios o en el tema antilavado, pues lo que se busca es que se identifique si la relación que estás teniendo, la contraprestación que estás dando con tus clientes es de manera contingente o si tiene una continuidad. ¿Por qué? Lo platicábamos con el ejemplo hace rato de la identificación del beneficiario controlador. Por ejemplo, si es un arrendamiento de bienes inmuebles, evidentemente va a haber una relación de negocios. ¿Por qué? Porque va a haber un plazo y un término. Va a haber quien lo disfrute y no solo sea la única persona. ¿Cómo lo vas a documentar? Con un contrato de arrendamiento, indiscutiblemente. Con, por ejemplo, lo que se hace más comúnmente en la Ciudad de México, la contratación de una póliza jurídica, quienes investigan quién es el arrendatario en este caso, que tiene la capacidad económica, el por qué le diste el disfrute del bien inmueble, como lo hacen las instituciones financieras, ¿no? Por ejemplo, para otorgar un crédito. ¿Por qué le prestaste? ¿Por qué le vas a prestar? Tienes que analizar todo ese tipo de situaciones. Entonces, puede parecer que tienen relación o no tienen relación, sí o no, pero al final terminan en encontrar un punto de común acuerdo. Evitar simulaciones. Eso. Y sobre todo, porque a veces considero yo que se mezcla el tema de lo fiscal. Porque desafortunadamente a veces hay prácticas que hacemos en la cotidianidad, como decimos en México, que no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Entonces hay muchas cosas que por evitar una contingencia fiscal a lo mejor se están metiendo en una contingencia antilavado. El tema del efectivo, el no reportar esto, el no meter el dinero a tus cuentas, el no declararlo, el no tener un perfil transaccional acorde con tus actividades. Entonces, al final, como comento, todo este común acuerdo que van a llegar estas dos leyes o estas dos obligaciones va a ser que el ciudadano tenga congruencia financiera con su actividad y con su modo de vida, que es precisamente lo que se busca para prevenir el lavado de dinero. ¿Por qué? Porque sabíamos, como aquí no, en otros países, que pues, había personajes que de pronto tenían muchos bienes y pues no tenían trabajo, ¿no? Entonces, todo vivían del aire, ¿no? Exacto. Entonces, de pronto hay estos cambios y la gente también tiene la consideración de que es un tema fiscal. Principalmente, ¿por qué? Porque quien revisa las actividades vulnerables es el SAT. Entonces, la mayoría de la gente conocemos o pensamos que todo lo que tiene que ver con el SAT es tema de impuestos. No, y aparte, el aviso de las actividades vulnerables tiene que dar al SAT. ¿Qué día? El día 17. ¿En quién piensas? Háblenle al conta. Y a veces sí es el contador, pero también al abogado, casi tienen que mandar a llamar al ministro de su culto, ¿no? Para que le eche la bendición y que digan que la información que mandé fue la correcta. Y no se trata de eso, queridos amigos, se trata que tengamos información coherente, congruente, razonable, razonada, para que, porque la autoridad así la va a utilizar, ¿no? Decíamos esta palabrita que hemos insistido, ¿no? El tema de inteligencia. O sea, no es inteligencia nada más. Así de, sí soy muy inteligente, sino en el análisis profundo de los datos que va a hacerse llegar a la autoridad o que ya tiene, porque a veces la autoridad ya sabe más de nosotros, tiene todos los FDIs, tiene todas las declaraciones, tiene los registros públicos de la propiedad del comercio, ahorita con el trabajo que está haciendo también la agencia, la ATDT, entonces bueno, pues también está juntando mucho más información que al final del día la va a cuadrar y puede ser un tema fiscal o puede ser un tema de antilavado. Claro, y al final del día la unidad de inteligencia financiera se va a llegar de información obtenida por autoridades, ¿no? Como puede ser SAT. ¿Cuántos ingresos obtuvo, no? A través de que, oye, vamos a cuadrar la declaración anual con los FDIs que emitiste, ¿no? Pero también se va a llegar de la información que nosotros como sujetos obligados vayamos a compartir. ¿Qué información?
Pues la de nuestros clientes. Por eso es importante la identificación y el conocimiento de los mismos, porque vamos a apoyarles justamente en hacer un análisis previo del por qué nosotros creemos que están realizando operaciones irregulares, ¿no? Que no son típicas. ¿Qué sucede? Pues le vamos a enviar desde dónde vive, dónde nació, cuáles son sus identificaciones, a qué me dijo que se dedicó, justamente el tema del beneficiario controlador, pero también vamos a apoyarlos en algunas instituciones en entregarles el dato de la geolocalización, desde qué dispositivo o lugar abrió la banca electrónica, ¿no? En qué lugar hizo una transferencia. Entonces es algo importante porque nosotros tenemos que llevar a cabo un análisis minucioso de todo esto, de justamente de por qué están haciendo este negocio, por qué están adquiriendo tal bien, por qué están realizando tal operación, y para eso pues nos vamos también nosotros a llegar de información que podamos obtener a través de terceros como las autoridades, pero también de fuentes públicas. Y vienen otras cosas como las famosas listas negras, ¿no? Hay listas negras que emite la Unidad de Inteligencia Financiera, que justamente cuando identifica a una persona que realizó algo malo, pues la agregamos a esta lista. Y eso significa que le van a bloquear realizar cualquier operación dentro del sistema financiero o con las actividades vulnerables. Y hay listas negras de países, sanciones que le dan a los países. Por ejemplo, si México no hubiese hecho cambios a esta ley, seguramente nos iban a agregar a la lista gris de Gafi. Y eso nos trae problemas porque vamos a tener dificultades para el financiamiento, para atraer inversión extranjera. A nosotros como ciudadanos en otros países nos hubiesen hecho una debida diligencia intensificada, nos hubiesen pedido más información y darían más seguimiento a nuestras operaciones. Y hay otras listas como pueden ser la de los paraísos fiscales o como las conocemos aquí en México, las famosos refipres, ¿no? Está la lista negra de Estados Unidos, la que emite OFAC, ¿no? El Departamento de Tesoro de Estados Unidos, donde ya vimos que trae problemas muy grandes para nosotros como mexicanos en limitaciones económicas en el mundo. Julián Álvarez, Rafa Márquez y actualmente con esas 3 instituciones financieras. Entonces, el no cumplir con las leyes o las normas antilavado van a traer sanciones, y no solo económicas y de cárcel, sino limitaciones para realizar cualquier operación. Sí, porque como empresa a lo mejor lo ves como reputacional, ¿no? Dices, yo no voy a hacer negocios con estos bancos, ¿no? O así de grave puede llegar a ser. Y no es que a lo mejor no están haciendo las cosas, a lo mejor no están lavando, pero tienen problemas, ahí sí tienen a lo mejor alguna deficiencia de control interno que repercute. Entonces nuestras empresas igual pueden estar frente a esa situación, o el lavador o el delincuente puede encontrar esas lagunas y entonces utilizar mi empresa incluso, ¿no? Sí, también se vienen riesgos de contagio. No, yo lo siento por las personas que están trabajando en un buen puesto en esas instituciones o en cualquier institución que haya tenido un problema de estos, porque sales a la sociedad y te van a señalar, ¿no? Aunque tú no hayas sido quizá el responsable, pero viene el tema del contagio. Todos van parejo, no solo es la reputación de la empresa, sino la reputación de todas las personas que la rodean. Sí, en el caso de algunas personas que de las que decías, de las políticamente expuestas, o algunas de las que mencionaste, bueno, pues a lo mejor ya no les voy a hacer comercial con ellos, ¿no? O ya no voy a hacer negocio, o sea, si salen o si los patrocino, pues ya no se los retiro, ¿no? Y trato de borrarlo de tal forma que ya no parezca que yo tengo relación con ellos. Entonces, bueno, también ahí, de alguna manera, en esa separación, en esa segregación, que también ser muy cuidadoso, ¿no? A quién le presto los servicios, a quién no, y para no meterme en una bronca de la Ley Federal de Protección al Consumidor, incluso, ¿no? Y bueno, regresando al punto, a los puntos finos, ¿qué implica este cambio a la ley? Más obligaciones. Ok. Principalmente. Okay. Y pero más tomarlas más en serio. ¿Para la autoridad o para nosotros como...? Inicialmente, actividades vulnerables, ¿no? Porque si bien se señala y hay quienes comentan que, bueno, es que es de carácter general, ¿no? Lo tiene que cumplir todo el mundo. Por ejemplo, el tema del efectivo. Sí, bueno, o sea, evidentemente las prohibiciones que existen en efectivo, por ejemplo,
todo mundo las tiene que aplicar, sin embargo, las actividades vulnerables son las que tienen que ser como este gatekeeper, ¿no? Este primer filtro. El primer filtro. Si finalmente tú como actividad vulnerable no lo permites, no se va a llegar a dar, ¿no? Ahora, si se pasa este primer filtro y, por ejemplo, un efectivo para una venta de una casa, pues un notario no te lo va a permitir. Entonces, ¿qué tiene relación a esto? Pues que estas obligaciones van a tener que ser avisadas cada vez más tempranamente. ¿Por qué? Porque el principal cambio que se hizo fue en algunas actividades la disminución del umbral de aviso. ¿Qué significa esto para quien a lo mejor no esté familiarizado con esto? Finalmente, la ley antilavado establece 3 obligaciones principales. La identificación del cliente cuando se llegaba a cierto umbral o desde el inicio. El aviso de que ese cliente realizó esa operación y en su momento la prohibición de la contraprestación por tratarse de temas de efectivo. Entonces, estos cambios, vamos a poner un tema muy puntual que nosotros vemos mucho en el despacho, ¿no? El tema de inversiones y criptomonedas. Anteriormente, el umbral era de 645 UMAS, poco más de 70,000 pesos, para que la plataforma diera el aviso. ¿Qué sucedió? Cambiaron de 645 a 210 UMAS, alrededor de 23,000 pesos, es decir, una tercera parte. ¿Qué significa? Si a lo mejor la plataforma daba un aviso cada 6 meses, a lo mejor ya va a tener que dar 3. Entonces, y más por los clientes, ¿no? Exacto. Aquí son 2 cuestiones distintas, porque es lo que más nos preguntan. Oye, pero ¿y ese aviso me va a generar una contingencia fiscal? Es lo que vamos a ver y fue lo que comentaba Edmundo. Por un lado, la plataforma sujeto obligado, ya sea criptomonedas o activos virtuales, arrendamiento de bienes inmuebles, el desarrollo inmobiliario, que también fue algo que se empezó ya en esta ley, el tema del fondeo para el desarrollo inmobiliario. ¿Qué va a generar? Pues que evidentemente si esta plataforma tenía que presentar un reporte cada 6 meses, ahora con el cambio, pues va a tener que presentar 3 reportes de ese cliente. Entonces, administrativamente le va a generar más trabajo. Y tiene que tener la información actualizada. Y para el usuario, a lo mejor él no tiene obligaciones de la ley antilavado, pero ¿cuál va a ser su obligación principal? Que ya sea un buen ciudadano, por así decirlo. ¿Por qué? Porque muchos nos preguntan, oye, ¿es que me van a fiscalizar por eso? Puede que sí, puede que no, porque al final la información la tiene la autoridad, ya sea el SAT, una administración central, ya sea el SAT en otra administración central, pueden compartirse información. Al final del día, el SAT con base a inteligencia o la unidad de inteligencia financiera con base en sus datos pueden cruzar y si hay discrepancias, evidentemente va a resultar en una situación como contingencia para el usuario o el contribuyente. ¿Por qué? Porque si bien la ley antilavado lo que busca es de qué se hizo de mulas Pedro, en el tema fiscal lo que se busca es que se me haya pagado impuestos. Entonces, si te das cuenta, pues sí va a haber esta colaboración, ¿no? Es un llamado a qué? A reconocer que tu actividad pueda ser sujeto obligado y empieces a tomar medidas. 2, a poner un orden. Y 3, al ciudadano común, pues ya hacer las cosas bien. Y ya no por un tema, nosotros siempre lo hemos comentado aquí en programas incluso, no lo hacemos el llamado como por un tema de a lo Flanders, no, es que tienes que ser un excelente ciudadano. No, a ver, si te estás dedicando a una actividad económica con la finalidad de hacer dinero, pues la mejor forma de hacerlo es hacerlo bien, de manera correcta. ¿Para qué? Para que puedas ingresar al sistema financiero, como comentaba Edmundo, a que te den créditos, a que no estés en una lista negra. ¿Por qué? Porque si no, no vas a crecer. Entonces, si tu proyección es que empieces a crecer como actividad económica, tienes que empezar a cumplir todo esto. Y tiene relación con una de las preguntas que nos hicieron. ¿Qué otras leyes? Bueno, identifica primero tu actividad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otras leyes puedes tomar en consideración? La Ley General de Sociedades Mercantiles para las obligaciones de todo este tipo de cosas estatutarias, societarias. Sí. La Ley de Mercado de Valores, por ejemplo, si tienes una SAPI. ¿Qué otra podría ser? El propio Código Civil, el Código Fiscal, evidentemente, para conocer tus obligaciones. Y bueno, ley de IVA, ley de ISR, identifica cuál es tu régimen, qué obligaciones tienes. ¿Por qué? Porque incluso delitos que se puedan considerar fiscales pudieran ser delitos precedentes para llevar un proceso de lavado de dinero, que ya ahí es un tema penal. Entonces, es un conjunto de muchas cosas y atendiendo al principio en México que señala que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, pues uno como ciudadano tendría que tener conocimiento, por lo menos por encimita,
de casi todas las leyes, ¿no? Incluso lo dijiste, la ley de protección al consumidor, la ley de uso de datos personales, todo ese tipo de leyes, si estás atendiendo personas, recibiendo gente del público en general, recibiendo información, hay que cuidar mucho eso y saber identificar con lo que comentas cuándo el cliente o hasta dónde el cliente tiene esa disposición para querer o no darte información. Porque a lo mejor tú le pides información con relación al beneficiario controlador y el cliente te sale con que no, es que eso ya es una violación a mis datos personales. Ah, bueno, ¿qué haces en ese caso? No llevas a cabo la operación. Y no sé si incluso en su momento en reglas de carácter general se establezcan reportes de 24 horas, como lo hacen con las instituciones financieras, ¿no? Sí, justamente ahorita el que no te entreguen información como actividad vulnerable, tienes la obligación, ni siquiera el derecho, la obligación de no llevar a cabo ninguna operación con este tipo de prospectos. Bueno, también diríamos el derecho, ¿no? Porque yo ahí sí puedo limitar esta ya sea prestación de servicios o la enajenación. O sea, yo ejerzo mi derecho a no prestarte el servicio. Claro, ¿sí? lo podemos ver desde dos perspectivas. Exacto. Porque justamente igual con las instituciones financieras pasa mucho. O sea, tú también puedes decirle no a una persona para que abra una cuenta bancaria y no significa que estás discriminando a la persona, simplemente tu apetito de riesgo no te permite llevar a cabo ese tipo de operaciones. Hay que justificarlo. Ese es el punto para nuestros amigos, que lo justifiquen, porque si no, entonces sería un trato discriminatorio y bueno, pues ahí nuestras leyes también protegen al usuario, protegen al cliente. Y es importante ver cómo se comunican las cosas, porque tú no puedes llegar con el cliente y decirle, oye, ¿qué crees? Te voy a tener que cancelar la cuenta porque te voy a reportar por operaciones inusuales, ¿no? Justamente también las leyes te marcan la pauta para que no hagas este tipo de cosas porque estarías alertando a la persona de que ya lo están identificando en los niveles más altos. Y añadiendo aquí a las leyes que menciona nuestro amigo Miguel, no es una ley, pero es algo que tenemos que seguir, nuestros códigos de ética, ¿no? Es algo que nunca tenemos que dejar pasar y que siempre tienen que estar por delante, ¿no? Y más en temas de prevención del lavado de dinero. Tenemos que tener presente siempre eso. Sí, porque al final del día podrán existir todas las leyes y lo peor, con conocimiento de causa, pues estar delinquiendo y muchos de los delincuentes pues van en ese sentido, ¿no? Que se preparan, se capacitan, se forman. Por eso es delincuencia organizada. A veces son hasta más preparados que el propio ciudadano que tiene una actividad comercial. Sí, o sea, la gente que realiza el lavado de dinero no es la gente que comete el delito precedente, no es el secuestrador, no es el que trafica, el que hace la pornografía, son personas, son profesionistas, o sea, es un delito que se ha profesionalizado a lo largo del tiempo y no es solo una persona, o sea, desgraciadamente es un grupo de profesionistas, abogados, contadores, economistas. ¿Por qué? Porque se necesita tener los conocimientos integrales para poder lavar el dinero, ¿no? O sea, necesitas conocer leyes financieras mexicanas, internacionales, disposiciones en materia del antilavado en los países donde vas a realizar las triangulaciones, los flujos de los recursos. Entonces, pues nosotros tenemos que estar preparados y capacitados para prevenir todo esto, ¿no? Porque al final del día ellos siempre van a ir un paso adelante. Y nosotros manejamos tantos flujos y no todos son ilícitos, ¿no? Dentro de dentro de las actividades vulnerables o el sistema financiero, pues se van manejando flujos lícitos de personas que están haciendo bien las cosas. Pero ahí entra el negrito del arroz, ¿no? Como dicen, y justo tenemos que identificar señales de alerta para poder prevenir eso y frenar esos flujos financieros ilícitos. Sí, que al final del día, como decías, se convierte en delincuencia de cuello blanco. Bueno, y precisamente tenemos que preparar a nuestra gente para que con la debida capacitación esté correcto. Y bueno, precisamente ya acercándonos a esta parte final, bueno, ¿qué recomiendan para en este caso la pregunta es de Estrella Solano, nos dice, ¿qué recomiendan a las MIPYMES? A las chiquipymes, a las pequeñas empresas que ahora por la reducción de umbrales y por las características y seguramente por lo que vendrá en las reglas de carácter general, ¿qué recomiendan para cumplir con nuestra ley? Además, por supuesto, dice de no simular. Además de, bueno, recomienda aquí y adelantándonos un poquito,
Estrella Solano nos dice dominar el artículo 17, ¿no? de la ley antilavado, los umbrales, pero ¿qué más recomiendan nuestros queridos amigos que pongan atención estas, en general y particularmente las pequeñas empresas? Claro, sabemos que muchas veces los recursos con los que se cuentan son limitados, ¿no? Pero siempre va a ser importante allegarse de una persona que es especialista en el tema y capacitarse en el sentido de conocer no solo qué es prevención de lavado de dinero, sino el trasfondo de todo eso, ¿no? El cómo podemos identificar señales de alerta, cómo trabajan los supervisores, los reguladores, la unidad de inteligencia financiera, cuáles son los cambios que se están haciendo en el mundo. Pero bueno, para este tipo de empresas es importante tener un buen presupuesto de los recursos para saber cómo es que se van a ir aplicando. Sí es conocer el artículo 17, pero el 17 lo único que te va a decir es si eres o no eres actividad vulnerable, ¿no? Tenemos un marco dentro de esta ley, tenemos la ley, tenemos el reglamento de la ley y las reglas de carácter general justamente pues nos van a dar las instrucciones de cómo debemos de cumplir y si en algunos casos nos aplica o no nos aplican o cómo es que tenemos que segmentar los pagos, identificar al cliente, mandar los avisos, o sea, sí tenemos que empezar a capacitarnos, leer las leyes, leer el compendio que tiene y aprovechar la certificación de la Unidad de Inteligencia Financiera para actividades vulnerables, pues es un buen parámetro para que podamos saber si tenemos los conocimientos mínimos necesarios para tomar las riendas como encargado de cumplimiento en alguna actividad vulnerable. Ok, y en caso de duda, ¿a quién le pregunto? ¿Con quién me acerco? ¿Con la Fiscalía General de la República? Le digo, ay, aquí estoy. Pero es importante saber que las autoridades tienen esa apertura. Nosotros podemos escribirle a través del correo electrónico al SAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera, con las dudas que tengamos sobre las leyes y ellos contestan sin ningún problema y te dan pues la resolución a tu pregunta. O sea, hasta eso sí hay como apoyo de la autoridad y justamente la Unidad de Inteligencia Financiera en estos últimos meses ha tenido la apertura de presentarse en foros para que a nosotros como gremios de contadores, abogados, nos puedan apoyar en el entendimiento de las nuevas obligaciones. Ok, pues bueno, ya prácticamente nos vamos, nos queda un minutito para cada uno de ustedes con las recomendaciones. Entonces, bueno, ¿qué le recomiendas a nuestros amigos? Pues yo para tocar ese tema que no fue tan explícito en la charla, la capacitación, pero hacerlo bien. ¿Por qué? Porque la ley establece cuestiones penales incluso. Es decir, ya no va a quedar en una cuestión administrativa el perdón, no cumplí, ponme una multa, etcétera, etcétera. Si hay una cuestión reiterada o dolosa, ya puede constituir un delito. Entonces, ya es una cuestión que se tiene que tomar bien en serio. Y como recomendación, yo le diría a la gente, enfóquese en su negocio, identifique, empápese, como bien comentaba Estrella, me parece. Sí, el artículo 17 es importante para identificar primero si eres actividad vulnerable y dónde está tu obligación. Y segundo, el artículo 18. ¿Qué es lo que va a implicar ser un sujeto obligado? Y enfocarte en ti y no ponernos es que yo cumplo y el vecino y tanta informalidad. Tú cumple. Tú cumple porque es lo que te va a llevar a buen puerto. Claro, eso nos va a distinguir de los demás y que el día de mañana, como bien dices, y hasta aquí tenemos anotado, también la identificación de si voy a ser sujeto obligado o no. Eso principalmente. Así es, por eso venía la pregunta, ¿no? La anterior, donde te decía, ¿a quién me acerco? ¿A quién le pregunto? Pues ya para cerrar la recomendación, mi querido maestro, ¿qué le recomiendas a nuestros amigos? Estar preparados para cualquier visita de verificación, de supervisión por parte, en este caso, del SAT. Tener listo todo, cumplir en tiempo, si no se ha cumplido, tener un plan de remediación. Al final del día todo es una supervisión con un enfoque basado en riesgos. El SAT ahorita en su agenda tiene a las actividades vulnerables que más riesgos están representando en el país para supervisar. Pero eso no significa que vamos a olvidarnos de que puede llegar una visita. Hay que cumplir y tener todo a la mano.
justamente puede llegar el SAT y podemos caer en sanciones justamente, porque el documento se fue a la casa del contador o está en la casa del jefe, ¿no? Todo y no me contesta. No me contesta. Está de vacaciones. Ok, pues muy bien. Entonces ya estamos listos, ya estamos preparados y queremos agradecerles a los invitados y agradecerles, por supuesto, a ustedes el favor de su atención. Los esperamos en la próxima emisión que platicaremos precisamente de beneficiario controlador y sus implicaciones con el lavado de dinero. Bueno, pues nos vemos en el próximo número. Cuiden su salud física y sobre todo su salud fiscal. Hasta la próxima.